tiempo X, un tiempo señalado, ellos subían y peleaban en ese campamento. El campamento era el lugar donde se peleaba en la antigüedad, alabanza a Dios del cielo. Y yo quiero hablar con el tema trayendo a Dios al campamento. ¿Por qué? Porque el campamento es el lugar de combate. El campamento es el lugar donde nosotros enfrentamos a diario cosas que nos pasan. El campamento es nuestra vida donde somos golpeados por las tinieblas, somos golpeados por Satanás, hay una persecución. El campamento es el lugar donde Satanás oprime, se levanta en tu contra, se levanta de manera en calumnia, en muchas áreas, muchas formas que tú puedes recibir un ataque. Esa plataforma, ese lugar donde tú estás siendo atacado, en esa área que tú estás siendo atacado, es el campamento de guerra que tú estás viviendo. Y por eso yo quiero hablar con el tema trayendo a Dios al campamento, alabanza al Dios del cielo. Y donde acabamos de leer hay una historia extraordinaria. Allí dice que Israel tenía guerra con unos enemigos llamados filisteos. Dice que Israel tiene esa guerra con este pueblo, y dice que de repente mientras Israel tiene guerra, alabanza a Dios, con este pueblo de los filisteos, dice que de repente los filisteos comienzan a ganar. Dice que los filisteos comienzan a vencer a Israel. Cuando los filisteos comienzan a vencer a Israel, dice la Biblia que de repente, alabanza a Dios, llegaron los filisteos, los israelitas, alabanza a Dios, que estaban en la guerra, donde estaban los ancianos, todo el mundo, y hacen una reunión y ellos comienzan a preguntarse por qué ellos estaban perdiendo, por qué ellos estaban fallando, por qué los filisteos le habían matado tantos hombres, 4,000 y pico de hombres en una sola guerra, por qué ellos pierden en el primer combate. Y de repente, en medio de la reunión, dice que los ancianos se levantaron y dijeron: señores, aleluya, porque nosotros hemos perdido, por la causa de nosotros hemos fallado, nosotros nos vamos a levantar hoy y vamos a llevar el arca del pacto al campamento, vamos a llevar el arca del pacto a la guerra, vamos a llevar el arca. El arca era el lugar donde la presencia de Dios habitaba. El arca simbolizaba la presencia de Dios. El arca simbolizaba la gloria de Dios. El arca simbolizaba el mismo Dios en la vida de los israelitas. Entonces ellos se levantaron y dijeron: vamos a traer el arca en la guerra, vamos a traer el arca al campamento, alabanza a Dios, donde estemos peleando, vamos a traerlo. La Biblia enseña que de repente los israelitas se levantaron y llevaron el arca que estaba morando en un lugar santo. Cuando llevan el arca al campamento, dice que de repente, alabanza a Dios, ellos clamaron con una voz de júbilo. Todos los que estaban en el campamento de guerra, cuando gritan con esta voz de júbilo, dice que los filisteos se turbaron y dijeron: ¿qué grito de júbilo es este entre los israelitas? ¿Por qué los filisteos se turban? ¿Por qué ellos se preocupan por el grito que Israel da? ¿Por qué ellos se preocupan? ¿Por qué Israel está gritando? Ellos se preocuparon sencillamente porque ellos comienzan a calcular y a ver que Israel estaba perdiendo. Israel estaba perdiendo un combate, y de momento, alabanza a Dios, en un momento determinado, ellos se dan cuenta que Israel se levanta y comienza a dar un grito de júbilo en medio del campamento donde él está, en medio de la derrota que él tenía, en medio de la circunstancia que Israel estaba pasando. Ellos se dan cuenta que Israel da un grito de júbilo, y el grito de júbilo nada más se da cuando hay victoria. El grito de júbilo nada más se da cuando la guerra está vencida. El grito de júbilo se da cuando todo está asegurado. Entonces ellos se turbaron. ¿Por qué? Porque Israel, aunque estaba perdiendo la batalla, que estaban perdiendo el combate, ellos se dan cuenta que Israel comienza a gritar, comienzan a celebrar, y ellos se preguntan entre ellos: ¿qué grito de júbilo es este? ¿Por qué? Porque algo que turba a Satanás y turba a los demonios, ¿sabe qué es? Es cuando tú comienzas a dar grito de júbilo en medio del lugar donde tú estás perdiendo. Lo que turba a los demonios, lo que turba la malicia, es que tú comienzas a darle grito de júbilo al Dios del cielo. Es que tú comienzas a celebrar en medio de un combate que Satanás te vio perdiendo, en medio de un combate que tú estabas perdiendo terreno, y Satanás ve que por encima de que tú estabas perdiendo, por encima de que tú no tenías fuerza, por encima de que tú no podías seguir avanzando, tú seguiste adorando a Dios, tú te mantuviste adorando al Dios del cielo, mantuviste una alabanza, y eso turba a Satanás, que en medio de la guerra que tú estés viviendo, todavía levanta tus manos, por encima de la guerra que tú estás pasando, todavía adora al Dios de gloria. Y dice que ellos se turbaron, se preocuparon, dice que ellos dijeron: ¿qué grito de júbilo es este? Después se dan cuenta que el arca del pacto había llegado, y los filisteos comenzaron a conversar y a decir: señores, alabanza a Dios, hay un problema. Ellos han traído el arca del pacto al campamento,
campamento, ese arca que ellos han traído, es el Dios de Todopoderoso, el Dios que lo defiende a ellos, el Dios que está con ellos, el Dios que lo defiende, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que siempre le ha dado la victoria. Nosotros vamos a perder si el arca del pacto está en medio del campamento. Nosotros vamos a perder terreno. Nosotros seremos vencidos si dejamos que el arca permanezca, porque algo que Satanás sabe y entiende, que todo aquel que porte el arca del pacto dentro de su campamento sabe que es una victoria asegurada. El plan y el propósito de Satanás es que tú no tengas el arca, es que tú no tengas la presencia, es que tú no estés conectado con él, porque él entiende que si tú tienes el arca dentro de tu campamento, él entiende que si tú tienes el arca dentro de donde tú estás combatiendo, la victoria por derecho te corresponde a ti, porque Dios nunca va a estar en un campamento y va a perder. El día que Dios esté en una guerra es porque la victoria ya Dios la tiene asegurada. Ellos se levantan y dicen: Señor, hay que hacer algo con esta arca, porque no podemos dejar que el arca permanezca. El arca le va a dar la victoria a ella. El arca le va a dar la victoria a los israelitas. El arca le va a dar la victoria a ellos. Alabanza a Dios, porque Satanás entiende, alabanza a Dios, que el arca simbolizaba el mismo Dios en la tierra. El arca simbolizaba la misma presencia. Y ellos estaban diciendo: si dejamos que Dios se quede con ellos en el campamento, ellos nos van a vencer. Nosotros nos vamos a levantar para poder sacarle el arca, para poder sacarle la presencia, para poder sacarle a Dios. Por eso Satanás se preocupa tanto porque tú abandones, porque tú dejes a Dios, porque tú te desconectes, porque él entiende que un hombre y una mujer de Dios conectado a la presencia, no hay demonio que lo pueda vencer. Él entiende que un hombre y una mujer que esté conectado al Dios Todopoderoso, no hay malicia que lo venza, no hay demonio que lo pueda vencer. Alabanza a Dios del cielo. Dios bendiga a Iris, mi hermanita, aleluya, Melí, Margarita. Dios bendiga a todos los que se conectan. Satanás entiende que si tú estás con el campamento, si tú tienes el arca en medio del campamento, por más que él haga fuerza, él nunca va a poder contigo. Si tú tienes a Dios en medio del combate, en medio de lo que tú estás pasando, en medio del campamento de guerra que tú tienes, si tú logras tener a Dios, Satanás no va a poder contigo. Y dice que los filisteos se levantaron y dieron: señores, hay que llevarnos el arca de ahí, hay que sacar el arca del campamento, hay que desconectarlo del arca, hay que desconectarlo de la presencia para que nosotros le podamos vencer, porque mientras ellos estén conectados con Dios, nadie va a poder con ellos. Mientras ellos tengan a la presencia de Dios, nadie va a poder con ellos. Mientras ellos tengan a Dios en el campamento, nadie va a poder con ellos. Por eso que en toda la guerra que tú estés viviendo, en todos los episodios de tu vida que tú estés viviendo, en todos los campamentos, en todas las áreas que tú estás haciendo, que tú tienes guerra, tienes batalla, tienes persecución, lo que tú tienes que hacer es traer el arca de Dios, es traer la presencia, porque lo que te va a garantizar la victoria se llama la presencia. Lo que te va a garantizar la victoria en tu mano se llama el poder y la gloria de Dios. Por eso los filisteos dijeron: hay que sacar el arca, porque si el arca está ahí, ellos tienen la victoria asegurada. Si el arca está ahí, ellos van a salir vencedores. Y por eso los demonios han tratado de desconectarte de la presencia, han tratado de desconectarte de Dios, han tratado de apartar la gloria y el poder de Dios que tú tienes dentro de ti, han tratado de quitarte lo que tú tienes de parte de Dios, porque ellos entienden que si tú estás con Dios, no hay demonio que te pueda vencer. Y ellos se levantan. Cuando se levanta, dice que se llevan el arca. Ellos se roban el arca, atento a ellos. Cuando se roban el arca, el pueblo se siente mal. Israel se siente deprimido, Israel se siente abatido. Yo siento a Dios, yo siento, mi amado, que me acaba de visitar ahora mismo. Yo siento la presencia de Dios que me acaba de tocar de manera especial. Dice que Israel se turbó, alabanza a Dios, cuando ve que los filisteos se llevan el arca. Cuando Israel está turbado, está diciendo: señores, se han llevado el arca, se han llevado el arca del pacto, se ha llevado la presencia de Dios. Dice que todo el mundo está turbado. De repente llegaron ante Elí, alabanza a Dios. Dice que cuando llegan ante Elí, le dice: Elí, le tenemos noticia del campamento, de la guerra. Me parece que Elí estaba contento diciendo: bueno, la guerra es de nosotros, la victoria nos pertenece. ¿Por qué? Porque el arca está ahí. De repente, cuando Elí está contento pensando que va a escuchar una buena noticia, le dicen: Elí, te tengo noticia, los dos hijos tuyos han muerto, Orni y Fine. De repente Elí se queda tranquilo y dice: yo sé que la victoria es mía, porque el arca está ahí, alabanza a Dios. Y de repente dicen: Elí, nosotros perdimos el combate. Elí se queda todo normal cuando escucha que los hijos de él murieron. Elí se queda normal cuando escucha que la gente está perdiendo. Pero de repente se levantaron y dijeron: Elí, te tengo una mala noticia. Elí dice: dime, ¿cuál es la mala noticia?
noticia, se han llevado el arca del pacto, se han llevado el arca ha sido capturada. Dice que en ese momento Elí cayó para atrás desnucado. Y cuando yo comienzo a ver esto, me di cuenta que cuando le dicen que los hijos de él mueren, Elí se queda en el mismo lugar. El pueblo está perdiendo y Elí se queda normal. Pero cuando Elí escucha que el arca fue capturada, cuando Elí escucha que el arca fue llevada, dice que Elí cayó desnucado para atrás. Elí murió en el mismo momento en que se dio cuenta que el arca se le habían quitado. Y cuando yo comienzo a ver, yo comienzo a darme cuenta que así es la vida normal, terrenal. Tú puedes vivir sin hijos, puedes vivir sin un guerrero, puedes vivir, alabanza a Dios, sin todo lo que pueda haber en la tierra, pero sin el arca y la presencia de Dios tú no puedes vivir. Por eso que Elí, aunque los hijos se murieron, aunque le mataron los hijos, él seguía con vida. Aunque el pueblo estaba perdiendo, él seguía con vida. Pero en el momento que él se dio cuenta que el arca fue capturada, dice que él cayó para atrás desnucado, porque él entendía que le podía faltar todo en la tierra menos la presencia del Dios Todopoderoso. Él entendía que le podía faltar todo terrenal menos la gloria de Dios. Y yo vengo a hablarle a alguien, a decirle: te puede faltar todo lo terrenal, te puede faltar todo lo material, pero que no te falte el arca, que no te falte la presencia, que no te falte la gloria de Dios. Si Satanás te quiere quitar todo, que te quite todo menos la comunión con él, menos la comunión con la presencia de Dios. Yo vengo a decirle a alguien: es tiempo de que tú traigas el arca al campamento. Es tiempo de que tú traigas el arca en medio de la guerra que tú estés pasando. Es tiempo de que tú traigas el arca, Jubasana, en medio de la guerra, Jutens, Jonacaya. Es tiempo de que tú traigas el arca en medio de lo que tú estés pasando. Es tiempo de que tú comiences a traer el arca en medio de las circunstancias que tú estás viviendo. Es tiempo de que tú comiences a traer el arca en medio de lo que tú estás atravesando. Cuando Elí cae muerto, dice que de repente el pueblo se esconde, se mete, alabanza a Dios, aleluya, en su tienda. Dice que todo el mundo se escondió, todo el mundo estaba atemorizado, todo el mundo tenía miedo. ¿Por qué? Porque todo aquel que la presencia y la gloria se le va, sencillamente comienza a coger miedo, comienza a esconderse, comienza a temblar. Todo aquel que la presencia lo abandona, lo primero que llega a su vida es miedo. Pregúnteselo a Adán, pregúntaselo también a Saúl cuando fue desechado. Dice que cuando Goliat se levantó, Saúl se atemorizó y dijo: yo no voy a pelear con él. Y te tengo noticia: todo aquel que está atemorizado es porque la presencia sencillamente se ha ido de su vida. La Biblia dice que Dios no da espíritu de cobardía, sino alguien puede bendecir a Dios en esta hermosa hora. Se llevan el arca y el pueblo está atemorizado. Cuando el arca se lo llevan, dice que los filisteos hacen un error. ¿Por qué? Porque los filisteos tienen un Dios llamado Dagón. Dagón era el Dios de los filisteos. Un Dios que yo había levantado en un tiempo determinado. Un Dios que ellos le servían, adoraban. Un Dios pagano. Alabanza de una estatua de que ellos tenían preparado ahí, que ellos le adoraban de tiempo en tiempo. Lo tenían en una habitación, en un lugar donde lo adoraban. Y dice que en esa misma habitación donde Dagón estaba, dice que ellos trajeron y pusieron el arca en aquel lugar. Cuando el arca está en aquel lugar, Israel está temblando con miedo. El arca está dentro de la habitación de Dagón y los filisteos están diciendo: la victoria de nosotros y nosotros estamos ganando. De repente, mientras el arca está, alabanza de la habitación donde Dagón estaba, dice que de repente los filisteos fueron a la mañana siguiente. Cuando los filisteos llegan a la mañana siguiente, donde estaba el arca del pacto, dice que los filisteos se encuentran algo raro. Lo que ellos encuentran es que Dagón, el Dios de ellos, el Dios que ellos les servían, estaba de pie. Pero cuando ellos entran a la habitación en la mañana, dice que Dagón estaba postrado delante del arca del pacto, delante de Jehová. Cuando yo comienzo a ver esto, yo comienzo a notar que dentro de esa habitación había una guerra. En la antigüedad, cuando dos naciones estaban en guerra, en un tiempo determinado, cuando no querían poner el pueblo a pelear, dice que sacaban un hombre de cada pueblo y ese peleaba, un hombre de cada lugar, y peleaba, y el que venciera era el ganador y el que perdiera iba a ser el perdedor sencillamente. Así como Goliat, cuando Goliat se levanta, que dice: busquen un hombre que pelee conmigo. Si me vence, nosotros le serviremos, y si ustedes no vencen, ustedes no van a servir. Así como pasó con Goliat, que un hombre tenía que pelear, eso estaba pasando en ese campamento. Porque estaba peleando el Dios de los filisteos y estaba peleando el Dios de Israel. Estaba peleando el Dios de los filisteos y estaba peleando el Dios de Israel. Y me impresiona tanto, alabanza a Dios, porque mientras los filisteos estaban gritando, estaban llorando y estaban diciendo: nosotros perdimos, se han llevado el arca, Dios
no abandonó, Dios no dejó, Dios no entregó en manos de los filisteos. Mientras ellos pensaron que Dios lo había abandonado, Dios estaba peleando dentro de una habitación. Mientras ellos pensaron que Dios los dejó, Dios estaba peleando. Y hay momentos que tú piensas que Dios te dejó, hay momentos que tú piensas que Dios te abandonó, hay momentos que tú no escuchas a Dios por ningún lado, hay momentos que tú no escuchas respuesta por ningún lado, hay momentos que tú no escuchas señal ni sientes a Dios y dices: Padre, ¿dónde tú estás? No te escucho, no te siento. Y en esos momentos que tú no sientes a Dios, no fue que Dios te dejó, no fue que Dios te abandonó. Lo que pasa es que Dios te ha metido dentro de una habitación peleando con lo que te está haciendo la guerra, peleando con lo que te está haciendo enfrente. Así que no te preocupes, que si tú traes el arca del pacto al campamento, Dios es el que va a pelear tu batalla, Dios es el que va a pelear tu guerra, Dios es el que se va a levantar por lo que tú estás pasando. Si tú te atreves a levantarte en oración buscando la presencia de Dios, tú vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Mientras los israelitas estaban asustados, temblando, atemorizados, el arca del pacto estaba en la habitación de Dagón. Cuando está en la habitación de Dagón, dice que los filisteos se turban a la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque el Dios que ellos adoraban, al Dios que ellos le servían, se encuentra que ese Dios está postrado delante de Dagón, está postrado, delante del arca del pacto, está postrado delante del Dios Todopoderoso. Dice que ellos se van, levantan a su Dios nuevamente, dice que lo hacen de nuevo y lo levantan. Cuando levantan al Dios de ellos lo dejan en la misma habitación y se fueron. Cuando se van, dice que la mañana siguiente ellos se encuentran que el Dios de ellos, llamado Dagón, está postrado delante del arca. Y aparte de que estaba postrado, dice que los brazos los tenían mochados, la mano derecha y la izquierda la tenía cortado. Alabanza a Dios, estaba postrado delante del pacto. Y ellos comienzan a decir: señores, hay que sacar el arca de aquí, porque desde que el arca llegó, nosotros estamos en esta batalla, estamos en esta guerra. El Dios que nosotros le servimos está perdiendo aquí adentro. Cuando yo comienzo a ver, le pregunto: Padre, ¿y qué pasó en esta habitación? ¿Por qué Dagón tuvo que postrarse ante tu presencia? ¿Por qué Dagón no pudo estar de pies cuando el arca llegó? Y Dios me lo sencillamente porque todo lo que te hace la guerra, el día que Dios llegue, ese día se van a postrar delante del Dios que tú le sirves. Y sencillamente de Dios, pero hay una guerra normal, hay una guerra difícil, una batalla. Y Dios me lo sencillamente lo que pasa es que Dagón era un señor. Dagón era un señor, alabanza a Dios, que hizo un rey, pero Dios no es rey ni tampoco señora. Apocalipsis dice, alabanza a Dios, que Dios es el Señor de señores y Rey de reyes, dando a entender que Dagón entendía que por más que él era el Dios de Israel, el Dios de los filisteos, Dagón entendía que por más que los filisteos lo adoraban a él, cuando el arca llegara, él tenía que adorar el arca del pacto, él tenía que adorar al Dios Todopoderoso. Yo no sé qué gigante te está haciendo frente, yo no sé cuál es el Dagón que se está levantando en tu contra, pero si tú metiste a Dagón y el arca juntos dentro del pacto, tú vas a ver que lo que te está haciendo la guerra, que lo que tú viste grande, postrado delante del Dios que tú le sirves, si tú te atreves a traer el arca del pacto delante de lo que tú estás pasando, delante de lo que tú estás atravesando, te vas a dar cuenta que el gigante que tú estás peleando, que el Dagón que tú estás peleando, que por más grande que tú lo veas, cuando llega la presencia, el Dagón, el gigante, va a tener que postrarse delante del Dios Todopoderoso. No hay dioses, no hay malicia, no hay demonio que quede de pies ante la presencia. Te tengo noticia: la guerra que tú estás pasando y estás atravesando, estás de pie todavía. ¿Por qué? Porque tú no has traído a Dios a tu vida, no has traído a Dios dentro del campamento. Cuando tú traigas a Dios dentro del campamento, se va a saber quién es quién. Nadie puede más que el Dios que nosotros predicamos, nadie puede más que el Dios de Israel, que el Dios de Jacob, que el Dios de Isaac. Yo vengo a decirle a alguien: prepárate, porque el Dios tuyo va a pelear con los que te hacen la guerra, y se va a encontrar cara a cara, y se va a saber quién es el Dios verdadero, y el Dios verdadero es el que va a descender fuego del cielo. Sencillamente, Dagón estaba postrado delante del arca. Dagón estaba postrado delante de la presencia. No era que él quería, era que tenía que postrarse, porque todos los dioses de la tierra tendrán que postrarse delante del Dios poderoso. La tierra tiene que inclinarse ante él, los demonios tienen que inclinarse ante él. Mientras los filisteos estaban diciendo: perdimos, mientras los israelitas estaban diciendo: Dios no abandonó, Dios no dejó, el Dios del cielo estaba metido dentro de una habitación, provocándole dolor de cabeza a los filisteos. Y hay momentos que tú entiendes, alabanza a Dios, que está perdiendo. Hay momentos que
que tú entiendes que Dios te dejó. Y en esos momentos es que Dios está peleando, que Dios se está levantando a tu favor. En los momentos que tú dices, Dios no dejó, se han llevado el arca no ha abandonado, el arca no ha dejado. En esos momentos es que llega la presencia del Dios eterno a pelear a favor tuyo. Cuando los israelitas, los filisteos, se dan cuenta de este acontecimiento, dice: saquemos el arca. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el Dios de ellos es más fuerte que el Dios de nosotros. Hemos visto que el Dios que yo les sirve, nadie puede con él. Y dice que ellos comenzaron a enfermarse, a caer muertos entre ellos, y sacan el arca, lo mandan para otro lugar. Dijeron: no se lo vamos a entregar todavía, pero lo vamos a mandar a otro lugar. Y dice que lo mandan a otro lugar, y allá el arca provocó un problema terrible. La gente comenzó a morirse, de tal manera que ellos tuvieron que devolverle el arca a Israel. Dijeron: nosotros no podemos con esta cuestión, nosotros no podemos con esto. La avanza y tuvieron que mandarlo a donde estaba Israel de nuevo. ¿Qué te quiero decir? El arca simboliza a Dios, el arca simboliza la presencia. Hay momentos de guerra que tú estás atravesando, hay momentos de batalla que tú estás viviendo, que sencillamente cuando tú traigas el arca del pacto, cuando tú traigas a Dios dentro de esa guerra, tú vas a ver cómo la mano poderosa de Dios se va a mover a tu favor. Lo que necesitamos en este tiempo no es mucha fuerza, no es muchos recursos. Necesitamos traer el arca del pacto, necesitamos traer la presencia, necesitamos traer a Dios, necesitamos traer el Espíritu Santo de Dios, necesitamos traerlo a era. Los ancianos dijeron: vamos a estar perdiendo, estaremos de rodillas, ellos nos estarán venciendo mientras nosotros no tengamos el arca aquí. El día que nosotros traigamos el arca, no hay israelita, no hay filisteo, no hay malicia, no hay demonios que nos pueda vencer. El día que nosotros traigamos el arca del pacto, hay que traer el arca. En ese campamento hay que traer el arca. En ese campamento de guerra hay que traer la presencia. Yo no sé cuál es el campamento de guerra que tú tienes. Yo no sé en qué área Satanás te está venciendo. Yo no sé en qué área Satanás te está haciendo la guerra. Yo no sé en qué área los demonios se han levantado en tu contra. Yo no sé cuál es el campamento de guerra que tú tienes. Pero yo te vengo a decir en esta hermosa noche: trae el arca, trae a Dios dentro de ese campamento. El diablo sabe que si el arca está ahí, por más que él forcejee, por más que se levante en tu contra, tu victoria es asegurada. Si el arca está ahí, si el arca está ahí, tu victoria es asegurada.